Shalom y bienvenidos. Durante varios días, Dios intenta convencer a Moshe de que vaya a ser el líder en el rescate del pueblo judío. Tiene que hablar con los ancianos de Israel, tiene que ir a hablar con el faraón, tiene que ser el representante humano de Dios para la salida de los judíos de Egipto. Y Dios ya le había avisado que no iba a ser una tarea fácil. Durante varios días, Moshe se niega y Dios le habla ahí donde estaba el arbusto encendido, y lo trata de convencer por las buenas. Moshe sigue negándose, y Dios le sigue hablando y le sigue dando explicaciones de cómo hacer las cosas, qué decir, cómo decir, etcétera. Le da aquellos famosos actos de tirar la vara al piso que se convierte en serpiente y luego se convierte de vuelta en la vara, el agua que se cae al agua, el agua que se cae al piso se convierte en sangre, la mano puesta acá en el sobaco y que sale leprosa y vuelve a meterse en la axila y sale curada. Y Moshe sigue negándose hasta que le dice también, Vayomer bi Adonai, shelach na beyat tishlach. Y le dijo Moshe a Dios, oh Señor, por favor, envía a otra persona. A ver, estimado público que ve este video, que me sigue o que por primera vez me encuentra, ¿no les parece muy extraño esto? Pensémoslo un poco. Moshe no era un pibe chiquito, no era un adolescente, no era un niñito, era un señor, según la tradición, de 80 años. Si no quieren seguir los números tradicionales, más de 40 seguro. Era un señor que había aprendido de chiquito cultura hebrea, pero muy chiquito, y luego fue criado como príncipe de Egipto, como en la famosa peliculita. Eh, Fue un tipo poderoso, manejó una parte del imperio de su momento egipcio, tenía conocimientos, según la tradición, estuvo gobernando también en algunas partes de África, no era una persona inepta para dirigir y todo lo demás, era una persona muy capaz. Y sin embargo, se estaba negando, y no a una creencia, a una fe, se estaba negando al Dios que le estaba hablando personalmente, entre comillas. Moshe no veía a Dios, obviamente, pero escuchaba esa voz, la de Dios, y no estaba loco, estaba escuchando la voz de Dios, había visto el arbusto encendido que no se quemaba, vio los milagros estos de la vara convertida en serpiente, etcétera. Estaba escuchando la voz que le decía y le explicaba y le decía cuál es el nombre de Dios que tenía que presentar a la gente y qué tenía que hacer y no hacer, etcétera. Y sin embargo, se seguía negando. Y dice, envía a otra persona, como diciendo, yo no tengo nada que ver, que también ya lo había dicho y dio otras excusas. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Tenemos que aprender, entre otras cosas, eh, la paciencia que tenemos nosotros que tener hacia nosotros mismos y hacia los demás con los errores. Si Moshe, con toda su grandeza, se había empecinado en no comprender lo que el propio Dios le estaba diciendo y le estaba revelando, ¿qué podemos esperar de gente que recibe el mensaje a través de sus maestros, de sus libros, de sus padres? Mensaje verdadero, espiritual, no el mensaje religioso, que ojalá que nadie lo reciba, sino el mensaje verdadero, el espiritual, el mensaje de construir shalom, de comportarse en pensamiento, palabra y acción con bondad y justicia, de ser leal a Dios, a los mandamientos que Él entregó a cada uno, 7 para los gentiles, para cada uno de los gentiles, 613 para el pueblo judío. Si una persona no lo entiende, se equivoca, duda, tropieza, no es para enojarse, ni insultar, ni condenarlo al infierno eterno, sino decir, oh, Moshe también dudaba y estaba ante el propio Dios, escuchando a Dios, ¿qué podemos esperar de nosotros? Aquel grupo de gentiles que acompañaban a los judíos, que pidieron el becerro de oro, que armaron el becerro de oro, y los judíos que luego lo acompañaron en la adoración a ese becerro de oro, habían visto la revelación de Dios en el monte Sinaí, habían escuchado a Dios entregando los mal llamados 10 mandamientos, el decálogo, habían presenciado el milagro del maná y haber ganado la guerra de los amalequitas, haber salido de Egipto y las plagas, etc. Y sin embargo volvieron a caer en tratar de identificar a Dios con una imagen, con un becerro, un torito. Entonces, ¿cuánta paciencia y tolerancia y amor propio y hacia los demás tenemos que tener para no andar juzgando, condenando, enojándonos, siendo tolerantes, pacientes, respetuosos de los tiempos de los demás? Y si le va a tocar, como tocó a Moshe reconocer finalmente su trabajo, y le tocó a Yitro, a su suegro, reconocer que el camino religioso era el erróneo y el camino espiritual era el correcto, y como a tanta gente le ha tocado reconocer,
es bueno tener esa capacidad de poder esperar, poder ser amable, agradable, simpático, empático con las personas y ayudarlos a levantarse si siguen tropezando con los errores ideológicos, con el sistema de creencias lleno de religión, o sea, de idolatría, e irlos acompañando y acompañándonos por el camino humilde de la espiritualidad, donde no andamos haciendo de misioneros, ni manipulando, ni mintiendo, ni amenazando, ni prometiendo paraísos que no se pueden prometer, ni amenazas que no hay que hacer tampoco, sino que tener la capacidad de ser flexibles e ir aprendiendo. Y no solamente en las cuestiones espirituales, más llamadas religiosas, sino en todas las cuestiones. Cuando surgen inconvenientes, de buena fe, o sea, sin mala intención de ninguna parte, ser amables, tolerantes, simpáticos, comprensivos, perdonar, pedir perdón, perdonarnos, vivir de una manera menos severa, menos complicada, menos exigente, una manera donde fluye el diálogo, la comunicación auténtica, donde tratamos de encontrar puntos de encuentro y las diferencias nos sirven para unirnos y no para distanciarnos. Si hay mala fe, mala intención, mala voluntad, es diferente, se aplica lo que tiene que aplicarse legalmente. Igual incluso así, uno puede encontrar la grandeza de ser tolerante, recordando que aquel que es misericordioso con el malvado termina perjudicando al inocente, como bien dice la tradición judía. Por tanto, cuando hay que aplicar leyes severas, eso es lo que hay que aplicar. Pero cuando es el error o la ineptitud o la incapacidad o ese sistema de creencias que uno no fue responsable de armarlo, incluso tampoco de mantenerlo en gran medida, es el que nos mantiene en errores, vuelvo a decir, no solamente confundiendo religión con espiritualidad y cosas por el estilo, está bueno ser comprensivo, amable, empático, etc. Y saber tener un tiempo de espera, de tolerancia, como tuvo Dios, unos días esperando hasta que acá, el versículo siguiente, esto pasa en el capítulo 3 de Shemot, Éxodo, y esto precisamente en el 4, en el versículo 13, si no me equivoco. En el verso siguiente, Dios entra en furor, que es una manera que tiene de decir la Torah, de que se llevó un límite. Dios no se enoja ni se alegra ni nada, pero bueno, la Torah habla en un idioma que la gente entiende. Eh, Dios entra en furor y le dice a Moshe, anda porque te mando y se acabó, y no me molestes más, etcétera, y voy a mandar a tu hermano Moshe, etcétera. Léanlo si les interesa. Eh, lo bueno no es solamente leerlo, sino que para comprenderlo, tener un maestro judío que sepa de lo que está hablando para que les aclare los puntos oscuros y no entren pensamientos religiosos de confusión, de caos, de oscuridad en nuestra vida. Pero está bueno por lo menos leerlo y darse cuenta de que lleva un límite y eso también, hay que tener límites. Hay que ser comprensivo, pero no al punto de que uno es una babita que no tiene un límite. Lo mismo también en la educación de los hijos a cualquier edad. Hay que ser comprensivo, tolerante, flexible, pero una flexibilidad que también tiene su rigor, porque si no, el otro pierde también su marco de contención y nosotros también. Por tanto, aprendamos de esto. Y también podemos aprender que si nosotros dudamos, está bien dudar. No le hagamos caso a aquellos religiosos que dicen si dudas es el infierno, sos Amalek, porque las letras Safek son las letras de Amalek. Hay gente sabia que dice eso y tontos que lo dicen. Safek en hebreo duda, Amalek el pueblo enemigo de Dios, por tanto enemigo del pueblo judío. Entonces, si tenés Safek, dudas, sos Amalek. Estupideces rotundas de tildar a una persona por dudar, que es muy humano dudar y es muy necesario dudar. El patriarca Abraham dudaba y por eso logró romper con el sistema de creencias que lo tenía dominado. Seguramente que Moshe dudaba y por eso pudo romper con el sistema de creencias tan rígido de Egipto que lo tenía dominado. Así que si tenés dudas, bienvenidas sean las dudas, siempre que sean respetuosas, las dudas para romper con lo que está mal y anudarse, afirmarse en lo que está bien. Así que Moshe tenía dudas y estaba dudando por más que el propio Dios le estaba hablando. Así que es bueno dudar, es humano dudar, vuelvo a decir con respeto y con la intención no de dudar para burlarse, no de dudar para destruir, sino para destruir lo que está mal y aunarse a lo que está bien. O sea, una crítica, las críticas siempre son positivas, lo que no es una crítica positiva, no es una crítica, es un comentario destructivo. Una crítica es una manera de echar luz ahí donde se precisa, de ordenar el caos, de tratar de poner las cosas en su lugar para poder apreciar las cosas de mejor manera y así encontrar una solución a cuestiones. Por tanto, aprendamos estas cosas.
Te pido que si te gustó, le des like, lo compartas con toda la gente que puedas. Si tienes dudas, bienvenidas sean. Si son críticas, o sea, cosas positivas, bienvenidas sean. Si tratas de misionorizar, ser misionero, guárdatelo para ti, que eso es muy malo para tu salud y la de los demás. No lo compartas. Es peor que el COVID ser misionero y manipular también. Y a todos les deseo que les vaya muy bien, con salud y bendiciones. Shalom.